Y ahora quiero entrar un poquito más en detalle sobre esto y ver que masones posteriormente rechazaron la masonería, ¿no? Le comento esto a la IA. En sus cartas a Francisco de Paula Santander, Bolívar no habla bien de los masones, tengo ahí una errata, y en sus últimos años promulgó un decreto que prohibía las sociedades secretas. ¿Qué figuras de la historia fueron masones y posteriormente condenaron la masonería? Y me responde esto. A lo largo de la historia, algunas figuras que estuvieron relacionadas con la masonería terminaron por distanciarse o condenarla públicamente. Este fenómeno puede deberse a diversas razones, como cambios ideológicos, conflictos personales, presiones políticas o religiosas o discrepancias con las logias masónicas de su época. A continuación, una lista. Vale. Figuras históricas que fueron masones y posteriormente condenaron la masonería. El primero, Simón Bolívar, como bien dije yo en su día. Relación con la masonería. Bolívar fue iniciado en la logia Lautaro en Cádiz y participó activamente en logias masónicas durante sus años en Europa y América. Postura posterior. En sus cartas a Francisco de Paula Santander, Bolívar expresó críticas hacia los masones, acusándolos de intrigas y divisiones. En sus últimos años, Bolívar promulgó un decreto que prohibía las sociedades secretas en la Gran Colombia, en 1828, considerando que conspiraban contra la estabilidad del Estado. Interesante que lo considerara alguien que había sido masón. Motivo del cambio. Su experiencia con la inestabilidad política y la traición por parte de antiguos aliados lo llevó a desconfiar de cualquier tipo de asociación secreta. Interesante. Segundo, Napoleón Bonaparte. Relación con la masonería. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Napoleón fuera iniciado masón, estuvo estrechamente vinculado a la masonería a través de familiares y generales que sí lo eran, como su hermano José Bonaparte. Postura posterior. Durante su imperio, Napoleón controló estrictamente las logias masónicas en Francia, viéndolas como herramientas políticas. Más tarde restringió sus actividades por temor a conspiraciones en su contra. Otro que conocía bien la masonería porque su hermano, entre otros, era masón, ¿no? Y veían un peligro de conspirar en contra del poder político. Tercero, William Morgan, famoso por el escándalo de William Morgan, del que ya hablé en su momento, o el Morgan Affair, ¿no? Que también se le conoce. Vamos a ver qué dice la IA. Relación con la masonería. Morgan era masón en Nueva York, aunque no alcanzó grados altos. Postura posterior. En 1826 publicó un libro titulado Illustrations of Masonry, donde reveló secretos masónicos. Esto provocó un escándalo en los Estados Unidos conocido como el caso Morgan, que llevó al surgimiento del movimiento antimasónico. De esto ya hablé en su momento. Motivo del cambio. Disputas personales en la logia y un aparente interés en desacreditar a la masonería. Leo Taxil, también famoso por el fraude de Leo Taxil, del cual ya hablé también en su momento. Relación con la masonería. Taxil fue masón durante un breve periodo antes de ser expulsado por conductas contrarias a los principios masónicos. Postura posterior. Se convirtió en un destacado antimasón y fabricó el llamado fraude de Taxil, en el que vinculaba la masonería con el satanismo. Esto ya comenté en su momento, que es verdad que se inventó cosas como el paladismo y todo esto, aunque también vimos en su momento la relación real entre masones con Lucifer y demás, ¿no? El luciferismo masónico, del cual ya hablé en su momento también. Motivo del cambio. Motivado por un deseo de venganza personal y una estrategia para desacreditar tanto a la masonería como al clero católico, que esto para muchos era la finalidad real de ese fraude, desacreditar al clero. Agustín Barruel. Relación con la masonería. Barruel fue un masón en su juventud. Postura posterior. Se convirtió en un feroz crítico de la masonería y autor de Memorias para servir a la historia del jacobinismo, donde acusó a las logias masónicas de ser responsables de la Revolución Francesa, donde iba desencaminado tal como vimos también. Motivo del cambio. Sus convicciones religiosas como jesuita lo llevaron a ver la masonería como una amenaza para la Iglesia. Don Pedro I de Brasil. Relación con la masonería. Fue iniciado masón y ocupó el cargo de Gran Maestre de Brasil. Postura posterior. Renunció a la masonería y decretó su disolución en Brasil, alegando que interfería en el gobierno y promovía divisiones. Otro como Bolívar, que también hizo lo mismo. Había sido masón y luego cuando llega al poder la prohíbe porque ve que tiene un peligro para el poder, ¿no? Motivo del cambio. Conflictos políticos y su percepción de la masonería como una amenaza a la estabilidad de su régimen, lo que acabamos de decir. John Quincy Adams. Relación con la masonería. No hay pruebas concluyentes de que Adams fuera masón, pero inicialmente expresó simpatías hacia la institución. Y luego se unió al movimiento antimasónico después del caso de William Morgan, como dice aquí. Más tarde se convirtió en un destacado crítico de la masonería en Estados Unidos, apoyando el movimiento antimasónico tras el caso Morgan. Motivo del cambio. Su convicción de que las sociedades secretas eran antidemocráticas y peligrosas para la República. Y el último es Manuel Belgrano, que desconozco quién es. Relación con la masonería. Se asocia Belgrano con la logia Lautaro, activa durante las luchas independentistas en América del Sur. Postura posterior. Aunque nunca condenó públicamente a la masonería, en sus últimos años se distanció de las logias debido a discrepancias ideológicas. Y aquí pues hace un resumen.
Dice, motivos comunes de la ruptura. Conflictos políticos. En algunos casos, como Bolívar y don Pedro I, las sociedades secretas se percibían como una amenaza para la estabilidad del Estado, coincidiendo con las denuncias de los papas, que decían lo mismo. Traiciones personales. Muchos, como Bolívar, desconfiaron de las logias tras sentirse traicionados por sus propios miembros. Conversión religiosa. En el caso de Taxil y Barruel, abrazar una fe más ortodoxa llevó a una condena directa de la masonería. Bueno, aquí hay que puntualizar que Taxil era un converso falso al catolicismo, porque lo que buscaba era ridiculizarlo, haciéndoles creerse todo lo que él decía, ¿no? En el caso de Barruel sí que es verdad que se convirtió realmente al catolicismo. Oportunismo político o personal. Aquí bien que mete a Taxil, es verdad. Taxil y Morgan usaron su oposición como medio para obtener fama o venganza. Bueno, el caso de Morgan le costó la vida, o sea que yo no sé si le salió rentable esa supuesta búsqueda de fama, ¿no? que dice aquí la IA.